Hoy vamos a estudiar el Salmo 23 de una manera un poco diferente a la que siempre lo hemos visto. Dice las Sagradas Escrituras de esta manera, un salmo que seguramente muchos ya saben de memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No puedo evitar acercarme al texto, más que como teólogo que no soy, como un ingeniero, y ver en este texto estructuras y procesos. Veo al Dios de procesos haciendo procesos. Este proceso inicia con una oveja con mucha comodidad, con mucho confort, muy bien pastoreada, muy bien cuidada, pero que luego es expuesta a una serie de circunstancias que constituyen el proceso del que le estoy hablando. Esa oveja va a ser arrancada de ese bienestar, de ese confort, y va a ser ahora introducida en este proceso que llamaremos el valle de sombra de muerte, un proceso arduo, doloroso, fuerte, que terminará dando como resultado ese que estará en la casa de Jehová por largos días, que disfrutará de bienestar ahora en la presencia para siempre con Dios. Eso es lo que yo veo en este salmo. Tres momentos o tres instancias distintas, y si quiere podemos revisar cada una de ellas. Primera etapa, la etapa de la oveja en la pradera, en los pastos delicados, la etapa del bienestar. Aquí está la oveja pensando, un poco contradictorio, ¿no? La oveja pensando, ahí aunque no la vean, ella está pensando, y está pensando como oveja. Y entonces la primera parte, lo que son los primeros tres versículos del Salmo 23, dice como oveja en bienestar, como oveja en confort. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Más o menos así pensaría la oveja. Ella está pensando desde su prioridad. ¿Cuál es su prioridad? El confort, la tranquilidad, las aguas tranquilas. Los pastos delicados y deliciosos, escogidos, seleccionados por su pastor que le cuida. Las ovejas no son destacadas precisamente por su capacidad intelectual o por su vivacidad o por su astucia. Las ovejas lo que saben es congregarse y unirse y amontonarse y depender de lo que el pastor haga. Cuando habla de delicados pastos, habla de que ni siquiera ella sabría qué le conviene comer o qué no le conviene comer. Seguramente no escogería la mejor comida. Tiene su pastor que escogerle la mejor comida, y el Señor es ese pastor que le busca a la oveja la mejor comida. Es el Señor nuestro pastor. Las ovejas, si tratan de pasar un río corrientoso, su lana absorbe demasiada agua, el peso termina actuando en su contra y terminan fácilmente ahogándose. Tienen que ser puestas junto a aguas de reposo. Tienen que ser sumamente cuidadas, donde la oveja, solo verla así toda mullidita, que dan ganas como de abrazarla, como de ponerla de almohada, nos hace pensar que la prioridad para esa etapa es la etapa del confort, de la comodidad. Pero les decía, esa oveja es arrancada de esa etapa de confort y pasada por un proceso doloroso y difícil. Le pusimos nombre a ese proceso. Nosotros lo llamamos el valle de sombra de muerte. Esa oveja es pasada por ese proceso doloroso y que tiene elementos bastante drásticos. El valle de sombra de muerte es un proceso que la va a transformar a punta de situaciones difíciles, a base de situaciones muy difíciles. El versículo 4 nos habla de ese proceso y dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces vemos aquí a la oveja pasando por el proceso de la sombra de muerte, donde hay amenaza, donde hay dolor. No sé si conozcas una oveja ahorita preocupada por temas de muerte, pasando por un valle oscuro. Oscuro, la sombra significa que uno no ve qué va a pasar más adelante, que uno no sabe si van a levantar la cuarentena, si van a encontrar la vacuna, si nos van a dejar salir. Una sombra, oscuridad, incertidumbre. La oveja que estaba, recuerda cómo estaba reposada, tranquila, comiendo pasto, descansando en el confort absoluto. Ahora fue arrancada de ese confort y ahora está
con sombra, y una sombra terrible, la sombra de muerte. No sabe qué va a ocurrir, no puede anticiparse. Hay un nivel de incertidumbre desesperante y eso está generando temor. ¿Hay alguien que haya sentido temor por la incertidumbre que tenemos? Levante la mano el que ha sentido temor. ¿Ha sentido temor? Y luego dice que la vara y el cayado le infundirán aliento, porque ¿cómo está la oveja? Está desalentada, está sintiendo desaliento. ¿Alguien ha sentido desaliento? ¿Alguien ha sentido que sus fuerzas se están acabando? ¿Alguien ha sentido angustia pensando en lo que vendrá en el futuro, o sobre todo en la angustia de no saber qué vendrá en el futuro? ¿Hay alguien preocupado allí? Tal vez temeroso, sombra de muerte, desánimo, desaliento. Ya ha visto su mano, puede bajarla. Ya puede bajar la mano. Bueno, así está ese proceso. La segunda fase es el proceso transformador. Y el proceso transformador pues tiene un propósito. El proceso transformador espera que después de haber pasado por esa circunstancia, lo que ocurra es que lo que salga de ahí es ese que habita en la casa de Jehová por largos días. Y allí quiero hablar un poquitico, porque lo que salió de allí ya en la tercera fase no es una oveja, es una persona. Primera fase, una oveja. Segunda fase, la oveja en unas circunstancias transformándola ¿en qué? Transformándola en una persona diferente, una persona con propósitos eternos, una persona victoriosa y ganadora. Ese, sin lugar a duda, ese sí es el plan completo del Salmo, el propósito eterno que Dios tiene con la persona. Por eso esa última fase, la Biblia la describe así: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese ya es el proceso o el propósito perfecto de ese proceso. A eso quiere Dios llevar, a ese que inicialmente es una oveja cuya única intención y propósito y preocupación es la comodidad, el confort. La arranca, le rompe ese confort, le quita el confort que tenía, la tranquilidad que tenía. Ahora, la oveja sabe que tenía confort cuando lo pierde. Sabe lo deliciosos que eran los pastos cuando ya no hay pastos. Sabe lo tranquilas que eran las aguas cuando ya ni siquiera puede salir a las aguas. Y entra una etapa de un proceso transformador en el valle de sombra de muerte, sombra, angustia, incertidumbre, miedo y sobre todo desaliento y desánimo. Para salir de allí, ¿qué? Una persona transformada. Una persona que ya no está pensando en pastos y en aguas, sino está pensando en cosas eternas. Moraré por largos días. Una persona que valora ahora cosas que antes no valoraba. Ya no es una oveja. Yo quiero enfatizar en esto porque he oído tantas veces predicaciones muy acertadas, muy edificantes, pero este enfoque es el que quiero que miremos un poco diferente nosotros. Esto que sale de ese proceso ya no es una oveja. No es una oveja. ¿Por qué? Me han dicho que esto de unge mi cabeza con aceite es un proceso que se les hace inclusive a las ovejas, que se les pone un aceite en la cabeza como repelente, porque ellas ni siquiera, escúcheme, ni siquiera espantar los bichos saben. Toca que hasta eso les hagan, que les echen un aceite que las hace repeler a todos los insectos que las pueden molestar y crearles a ellos inclusive infecciones y cosas por el estilo. Pero hay un proceso aquí que me hace pensar que ya lo que salió en la tercera fase ya no es una oveja. ¿Por qué digo que lo que salió ya no es una oveja? Hay varias cosas. Primero dice que adereza mesa, o sea, es una oveja que come en una mesa condimentada y aderezada. Ya me hace dudar de que sea una oveja sentada en una mesa. Es una oveja que tiene una copa o que toma una copa y la copa está rebosante. Ya entonces empezamos a ver que esa unción no se refiere a la unción de las ovejas, porque está hablando no de una oveja, de alguien que puede sentarse a la mesa, de alguien que puede tener una copa y que puede vivir en casa, ya no en corrales, ni en campos, ni en potreros, sino en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, yo pienso que no es esa unción a la que nos está hablando, la unción que le hacen a las ovejas para espantarle a los bichos. Yo pienso que está hablando de otro tipo de unción. Y está hablando de una unción que tiene que ver con vivir para siempre en una casa que realmente es un palacio, de tomar una copa que significa un momento de celebración. Yo creo que se refiere a la unción como hijos, a la unción como herederos, a la unción como príncipes de Dios. Entonces, insisto, lo que salió de ese proceso es no una oveja. Se cumplió el propósito perfecto de Dios en una persona,
Sí empezó como oveja, pero terminó como un heredero de Dios. Aquí está el plan de Dios, morando en la casa de Jehová, aún en presencia de sus angustiadores, comiendo en una mesa muy condimentado, muy bien sazonado, todas las cosas, con una copa rebosante y ungido como heredero y príncipe. Y ahora morando en la presencia de Dios, perseguido, ya no por el lobo, ya no por los peligros, ya no por sus propias imprudencias, ya no por la sombra de muerte, perseguido por el bien y la misericordia de Dios, perseguido por el bien. Las cosas buenas lo persiguen para pasarle las cosas. La gente que lo conoce se sorprende y dice, oiga, pero es que a usted lo persiguen las cosas buenas para ocurrirle. Sí, el bien y la misericordia me seguirán todos los días, todos los días. A ver, este mismo paralelo o este mismo proceso que les estoy hablando, si es verdadero, tiene que estar en el Antiguo Testamento, Salmo 23, tiene que estar en el Nuevo, Lucas 15, y tiene que estar acorde con lo que Jesús enseñó. Jesús enseñó este grupo de parábolas en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 tiene 3 parábolas. La primera, en el versículo 1, es de una oveja que se perdió. La buscaron y la encontraron. La segunda es de una moneda. Una señora tenía 10 dracmas, se le perdió una de las 10 dracmas y la buscó, la encontró en su casa, barrió, la encontró, hizo fiesta cuando la encontró. Y la tercera es de un padre de familia que tenía 2 hijos y perdió uno. Estas 3 parábolas están puestas en conjunto con un propósito o con muchos propósitos. Uno de esos es curioso. Esta persona pierde el 1% de las ovejas, una de 100. Esta pierde una de 10 monedas, el 10%. Este pierde uno de 2 hijos, el 50%. Está hablando que las pérdidas son mayores. Que perder un hijo es una pérdida mayor que perder dinero o perder ovejas. Pero no es eso lo que quiero enfatizar en esta ocasión. Quiero que miremos cómo estas 3 parábolas nos hablan del mismo proceso de Salmo 23. ¿Con qué empiezan? Con una oveja. Con una oveja. Es una oveja que se ha perdido y que el pastor la busca, mire cómo la consiente, la trae y la rescata. Luego continúa con una crisis que tuvo que ver incluso con lo económico. Una persona perdió el 10% de todo su capital. ¿Le suena familiar a cosas que pueden estar ocurriendo en este momento con esta detención de los procesos productivos y comerciales e industriales y laborales? Pérdida. Es el proceso a través del cual está siendo pasado cada uno de nosotros. Es el proceso de una pérdida tremenda. ¿Pero en qué termina? Termina en un hijo que es restaurado, que es reencontrado, que mi hijo había muerto y es revivido, lo había perdido y es hallado, ese hijo que es reencontrado. ¿Y cómo termina esta secuencia de historias? Termina con un hijo sentado a la mesa del Padre, disfrutando de la comunión con Él, de ropa nueva, de anillo nuevo, de calzado nuevo, de banquete con becerro gordo y de músicos tocando la fiesta y tal vez seguramente al final incluso de la comunión con su hermano. Este proceso está dando las mismas 3 etapas. Esta sería la oveja consentida y cuidada, traída por el pastor. Este es el proceso de crisis, de pérdida. Este sería el valle de sombra de muerte. Y este es el resultado final. Una persona con copa rebosante, sentado viviendo para siempre en la casa del Padre. Es el mismo proceso. Quiero hacerte un paréntesis aquí. Esto implica mucho el tipo de congregación que somos. Yo sé que muchas veces las personas han criticado y tienen toda la razón en hacerlo, que no soy el tipo de personas que acostumbro llamar a alguien que deja asistir a la congregación. Yo respeto los procesos que las personas viven y respeto sus decisiones. Me imagino que si yo dejara asistir a la congregación y me llaman, tendría que inventar una disculpa o pasaría un momento incómodo. Entonces, no, es una decisión libre y espontánea de la persona. Y yo creo que esto nos enseña mucho sobre eso, porque hay congregaciones en las que a las personas se les trata como ovejas y la meta es que sean buenas ovejas. Se les enseña a ser obedientes, a hacer lo que el pastor dice. El único que sabe es el pastor. Las ovejas tienen que seguir los pasos del pastor porque el único que sabe es el pastor. Usted no piensa, usted se amontona y obedece. Entonces si a uno se le pierde una oveja de esas, pues toca ir a buscarla porque ella no va a volver, porque no le enseñamos a volver, porque ella tiene una relación por interpuesta persona, porque ella no es capaz por sí misma de tomar decisiones. Entonces cuando una persona en una congregación de ovejas se va, entonces toca ir a buscarla. Vea, tan curioso, tenía 10 dracmas y se le perdió una, el 10%. Si lo que se le perdió a usted fue un diezmito y usted lo que ve a la gente es como, no ve ovejas en su congregación, mire qué cantidad de ovejas, sino mire qué cantidad de diezmos y se le perdieron, toca que vaya y lo busque, la platica toca ir a buscarla porque no va a venir a buscarla usted, toca ir a buscarla. Pero si usted está formando una congregación, es personas, hijos de Dios que tienen una relación con Él, que es más,
tome la herencia, ahí está la escritura, tome la unción, tome la revelación del Espíritu Santo, tómela usted verá qué hace con ella, usted verá, incluso si la malgasta, usted es capaz de tomar decisiones y hacerse responsable de sus decisiones. En ese tipo de congregación no hay que ir a buscar ni a las ovejas, ni a la platica, ni al diezmito que se perdió. En ese tipo de congregación lo que hay que tener es muy buena comida preparada, ropa nueva, calzado nuevo, anillo, buena orquesta, un becerro engordado, una buena bienvenida. Muchas personas se han sentido ofendidas porque ante su ausencia de determinado tiempo no han tenido ese pastor que los llama y que va y busca la oveja perdida. Y alguien me dijo eso, pastor, pero usted tiene que ir a buscar la oveja perdida. Yo le decía, ¿usted de verdad es una oveja y quiere seguir siendo una oveja? Otros lo ven como una unidad de aporte financiero. ¿Usted quiere verse como eso? Simplemente un aportante, simplemente un asociado que aporta. Ah, no, usted es un hijo, usted toma su herencia, usted ve qué hace. Y los mismos piecitos que lo llevaron de para allá, esos piecitos lo van a traer de para acá. Yo no voy a ir a traerlo. El padre nunca fue a traer al hijo pródigo. Nunca. ¿Qué hizo el padre? Preparar todo para que cuando él viniera tuviese la mejor de las comidas. Y cuando una persona deja de asistir, creo que la labor de un verdadero maestro de la palabra es dedicarse a preparar comida y que la persona sepa que el día que regrese va a tener una palabra y va a ser como Pedro le dijo a Jesús, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y va a ser como dijo el hijo pródigo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Que sea el pan lo que atraiga a regresar a una persona, que sea la comida comparada con la que está comiendo ahora, que sea la comida la que traiga a esa persona y que se cumpla el proceso, la oveja, la crisis y la persona heredando ungida ahora como hijo. Ahí está. En Lucas capítulo 15, los mismos procesos que vimos. Quiero hacerte una salvedad, porque ocurre con frecuencia y no debe ocurrir. Todo esto que estamos pasando debe tener un propósito. Ese confort que perdimos debe tener un propósito. Estábamos cómodos, solo que no lo sabíamos, ¿cierto? No sabíamos lo cómodos que estábamos. Ahora sí sabemos lo valioso que era cada una de las cosas que componían nuestra vida. Y entonces ahora fuimos arrancados de nuestra comodidad y fuimos introducidos a la fuerza, en un proceso de sombra de muerte, en un proceso que tiene incertidumbre, sombra, no sabemos qué vendrá. No temeré, produce miedo. Y dice que me infunde aliento, que desalienta. Estamos en ese proceso, aquí viviendo esta situación dolorosa y de pronto un poco complicada la estamos viviendo. Ahora, ¿sabes qué sería lo más triste? Que el proceso no se dé adecuadamente, que el resultado en este proceso de fabricación, en este circuito lineal productivo, no se dé. Y la oveja que entra al proceso de crisis salga ahora simplemente como otra oveja, como otro tipo de oveja, ahora más contenta, feliz porque la consintieron, feliz porque la llamaron o porque la visitaron, o ahora me valoran más. Igual, una oveja como la que entró, solo que feliz de haber salido. Solo feliz de haber superado el proceso. Qué bueno que el proceso terminó, pero lo importante no es que el proceso termine. Lo importante es que el proceso funcione. Escuche, yo estoy de acuerdo contigo. Estamos desesperados porque el proceso termine. Dios está interesado en que el proceso funcione y que lo que salga de ahí no sea otra vez una oveja. Una oveja cuyo énfasis, cuya preocupación única y principal es su confort, volver a tener la comodidad que perdimos. Ay, qué desespero con esta incomodidad, volver a salir, volver a pasear, volver a actuar como actuaba, volver a vivir como vivía. Ese es el resultado, entonces es el resultado incorrecto. No es el plan de Dios que rompa el confort de una oveja, pase por un proceso doloroso y fuerte de angustia, de incertidumbre, de temor, de desaliento, para que salga otra vez una oveja feliz de haber salido del proceso, no de haber crecido con el proceso. El verdadero plan de Dios es diferente a este. El verdadero plan de Dios es convertir ovejas a través de las circunstancias en personas ungidas, en personas herederas sentadas a la mesa en comunión con Dios, que han decidido habitar en la casa del Señor por largos días, que no toca llamarlos para que vengan, que ni siquiera toca invitarlos, que ellos saben que esa es la casa del Señor y por lo tanto también es su propia casa. El Salmo dice definitivamente, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, otro paréntesis que hago para aclarar, es que en nuestra congregación está claro que no soy yo el pastor. Hay iglesias que yo sé que en vez de enseñar que el Señor es mi pastor,
enseñan que el pastor es mi Señor. Y no es nuestra idea. Nosotros tenemos claro que en nuestra congregación yo soy simplemente el perro del pastor. El perro que ayuda a cuidar las ovejas. Otro animalito que depende también del pastor y que si el pastor no alimenta se muere y que si el pastor no lo defiende se muere. ¿Y que qué diferencia tiene con las ovejas? Pues casi ninguna, son animalitos todos. El único que es diferente es nuestro pastor, el Señor, el que merece toda la honra y gloria. Yo soy el perro del pastor. Mi trabajo es ladrar. Con ladrar hago todo. Aquí estoy hace unos minutos ladrando y ese es mi trabajo, ladrar. Y con ladrar las ovejas van entendiendo qué deben hacer. Ese es mi trabajo. Y mi pastor, que es el Señor, me alimenta, me cuida, también me tiene que cuidar a mí. ¿Qué ventaja tengo? La ventaja grande de que comparto mucho tiempo con mi pastor y él prefiere estar mucho tiempo conmigo, juega conmigo incluso y duermo ahí echado a sus pies. De hecho, estos días pues he tenido que hacer unos ajustes porque somos pastores ovejeros, pero haciendo teletrabajo, ¿no? Entonces cuidando las ovejas a través del internet y alimentándolos a través de las redes sociales y cosas como esta. Pero les estaba contando, el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Piensa esto un momento para terminar. Piensa si haber pasado por esto que estamos pasando nos hacía falta. Yo sé que está sonando cruel y te puedes enojar conmigo, yo sé, espera un momentico, deja el mal genio, un momentico, espera. ¿Y si nos hacía falta? ¿Y si teníamos que haber pasado por esto porque no nos estábamos dando cuenta lo valiosos que son nuestros adultos mayores? El privilegio que hay de solamente salir a la calle, el privilegio que hay de salir a trabajar, ese trabajo que odiamos tanto, otra vez al trabajo, ay, qué trabajo tan horrible, y quisiéramos poder ir al trabajo. Algo tan sencillo como hablar al vecino, algo tan sencillo como abrazar a alguien o darle la mano, o inclusive darle un beso. Todas esas cosas que se nos hicieron comunes, esos delicados pastos y esas aguas de reposo que por tenerlas tanto tiempo se hicieron demasiado comunes y dejaron de ser valiosas. Y la vida se nos volvió insípida y sin valoración. Y nos volvimos personas adoradoras del Dios confort y que lo único que queremos es la comodidad, el bienestar y todo tiene que acomodarse a mí, incluido Dios tiene que acomodarse a mi comodidad. ¿No será que nos hacía falta? No, piensa un momento. De pronto nos haría falta haber pasado por algo como esto. Sé que es muy duro, sé que es algo muy terrible y no recuerdo que haya pasado algo como esto durante mi vida y durante muchos años antes, inclusive en lo que la historia cuenta. Pero si es algo que nos faltaba, que necesitábamos vivir para valorar, para entender, para reconocer, para terminar diciendo, en la casa de Jehová moraré por algunos días. O sea, no voy a perder la oportunidad otra vez de estar en la casa del Señor. ¿Cuánto anhelamos esos momentos? Yo tengo que ir en ocasiones a grabar y a cuidar que todo esté bien en el templo y veo las sillas vacías, los corrales vacíos. Y ladro y lloro, lo confieso en ocasiones, de ver eso solo y valoro inmensamente el privilegio que es congregarse. Y voy a decir algo personal, de verdad le pido que trate de no ofenderse. Yo creo que de pronto sí necesitábamos pasar por algo así. Necesitábamos un proceso como este para cuidar la naturaleza, para que el mundo respirara, para que la naturaleza respirara un poquitico y se librara de nosotros un poco. Ahora, si era algo que necesitábamos, algo que nos hacía falta, el Señor es mi pastor y se va a asegurar que lo que me haga falta yo lo reciba. Y si esto nos hacía falta, pues lo estamos recibiendo. No puedes detenerlo, no puedes detenerlo. ¿Qué puedes hacer? Asegurarte de que valga la pena, asegurarte de que no sea un dolor sin propósito, de que no sea un proceso inocuo, de que cumpla el objetivo que Dios tiene. ¿Y cómo pasarlo? Pues la Biblia misma nos lo dice. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Entiende esto? El Señor está contigo. En esta circunstancia, a través de esta palabra, se preocupó de venir a explicarte esto y te manda al perro del pastor a que te ladre y para que tú sepas correrte de ese risco donde estás a punto de caer. Es el amor de Dios hablándote en esta ocasión y diciéndote, no solo tú estás pasando esta cuarentena, no solamente tú estás pasando este aislamiento social obligatorio, yo estoy contigo, yo lo estoy pasando. No solamente tú tienes que pasar por la experiencia de no congregarte, el Señor te dice, yo paso por la experiencia de ver mis templos vacíos. Por eso estamos tan enfatizados en que el Señor reciba lo que le corresponde, su alabanza y su adoración, que reciba
desde las casas, desde la verdadera iglesia, desde las casas, la alabanza y la adoración que Dios se merece en los altares familiares. Es muy importante que entiendas que lo más importante en este proceso tal vez no sea que termine, sino que funcione y que el plan que Dios tiene para con nosotros se cumpla. De todo corazón, esta manera extraña de ver el Salmo 23, 3 pasos de un ciclo. Primero, una oveja en confort. Segundo, una circunstancia dolorosa, difícil, peligrosa, angustiante, pero transformadora. Tercero, una persona, un hijo de Dios, viviendo y disfrutando de la comunión con Dios de una manera eterna. Ya no son las cosas temporales que ve una oveja en su comodidad, las cosas eternas que ve un ungido de Dios. Ese es el plan que Dios tiene para con nosotros. Y mientras lo estamos sufriendo y mientras lo estamos pasando, no temas, no te desalientes. El Señor está contigo, ahí en este momento donde estás. Créeme, Él está a tu lado y está dispuesto a fortalecerte porque te ama. Está interesado en ser tu respaldo y tu apoyo en este momento de dolor y aflicción. Solo dale la oportunidad de hacerlo. Te invito a que oremos. Amado Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, pero también nuestro Pastor, el que tú has puesto, Dios mío, como guía, como el camino, como la verdad, como la vida. Es nuestro Señor y nuestro Salvador y caminamos tras Él como sus fieles ovejas. Amamos al Señor y disfrutamos de los delicados pastos de las aguas tranquilas, pero también necesitamos aprender a caminar con nuestro Señor Jesucristo en los tiempos de los valles de sombra de muerte y los momentos difíciles y los desiertos largos y extenuantes. Hoy, en medio de uno de esos desiertos, hoy en medio de uno de esos valles de sombra de muerte, queremos pedirte, Señor, que nos permitas tener por tu Espíritu Santo la conciencia y la percepción clara y total de la compañía de nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Porque la conciencia de que Él está con nosotros quitará de nosotros todo temor, Señor, y su vara y su callado nos infundirá aliento. Queremos pedirte, Señor, para poder tener paz, que por tu Espíritu Santo, Señor, seamos todos los que estamos hoy aquí en torno a tu palabra, conscientes y podamos experimentar de manera sobrenatural la presencia sublime de nuestro Señor en cada una de nuestras vidas. Que habernos reunido en torno a tu palabra, en torno al conocimiento de tu carácter, permita, Dios mío, que esa palabra que hemos recibido hoy, que es espíritu y es vida, entonces por tu Espíritu Santo entre a nuestra vida y nos haga conscientes de que no estamos solos, de que nuestro Señor, de que nuestro Pastor verdadero está con nosotros. Y además de esto quiero pedirte, Padre, para que este tiempo de prueba, para que este desierto, para que esta dificultad, para que esta pandemia que azota a la humanidad se detenga, para que tú de manera sobrenatural detengas, Señor, esta epidemia, detengas, Señor, este mal, para que tú detengas esta plaga. Por eso estamos haciendo estos altares familiares, creyendo que como tu palabra lo enseña, este altar, Señor, puede detener la plaga. Y además de eso pedirte, no solo que la plaga termine, sino que el tiempo que hemos estado en aislamiento termine también, pero que funcione también. Que las personas que salgamos de este tiempo de aislamiento social, de este tiempo de recogimiento, de este tiempo de cuarentena, no seamos las mismas personas que lo iniciamos. Que seamos transformados por la experiencia que nos estás llevando a vivir. Tú estás pasando con nosotros por este valle de sombra de muerte. Permite que sea provechoso. Permítenos aprender y asimilar la lección. ¿Para qué? Para disfrutar, al salir de este valle de sombra de muerte, disfrutar de la mesa aderezada, de la copa, del aceite que nos unge, del bien y la misericordia de Jehová, de estar en tu casa de nuevo. Concédenos estar de nuevo en tu casa, Señor, y estar en tu casa por largos días, ininterrumpidamente disfrutar de estar en tu casa gozándonos en tu presencia, Padre amado. Te pido, poderoso Señor, Padre nuestro, que sobre todo hagas que sea nuestra vida tan transformada, que esta prueba, Señor, aproveche en transformación nuestro carácter, nuestra esencia y nuestro ser. Entre otras cosas, Señor, para no tener que repetirla, que aprendamos la lección, que la aprobemos, para que no tengamos que pasarla de nuevo. Bendito seas, mi Señor. Bendito seas mi Padre, bendito tu Hijo, mi Salvador, mi Rey y mi Pastor. En su santo nombre
hago esta oración. Te bendigo a ti, Padre, y en tu santo nombre bendigo a todas las familias que hacen los altares familiares. Y te doy gracias, Padre Santo. Amén y amén. Eres mi plenitud.